salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es su poder y fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder y fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Tú eres Rey de la gloria, Así Señor. es, bendito Dios. Eres tú el Todopoderoso, bendito No hay Señor. nadie como tú, Señor. Oh, sí, bendito Padre Santo. Bendito Damos a ti todo el eres, honor. Señor. Así es, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo y Santo de maravilloso. Dios.
Toda gloria, honra, Bendecimos alabanza, tu Señor, nombre sea tuya. y damos Amén. gloria Así es, al bendito Rey Dios. soberano. Oh sí, bendito Rey. No hay nadie como Santo y tú, maravilloso. Señor. Así es, Señor. Nadie Oh, que bendito ni Dios. siquiera se compare a tu grandeza, Así es, a tu Espíritu poderío, Santo. a tu Así señorío, es. Señor. Oh sí, bendito Dios. Solo tú eres Rey, Rey de Aleluya. Así misericordia. es, Señor. Oh sí, Y damos poderoso, gloria a bendito tu Dios. santo nombre, Señor. Amén, así es, bendito Dios. Toda la alabanza Gracias, y gloria Señor. sea para ti, bendito Dios. En Solo el para nombre ti. de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Amén, Señor. amén. Así Amén. es. Bueno, buenas noches, muy buenas noches a todos, A todos, iglesia, buenas a todos noches. los que se estén conectando. Muy Así bienvenidos en este tiempo. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los que en este momento están Así recibiendo es. esta transmisión. Así es. Buenas noches, iglesia. Hoy es un día donde nos reunimos primero Amén. para adorar al Rey, segundo para recibir el alimento que Él tiene de nosotros, pero Así es. también para participar de su cena. Hoy es importante, es muy importante que tomemos la cena del Señor, que la vida del Señor sea en nuestras vidas. Así es. Pero vamos a iniciar la parte de la palabra y tenemos muchas cosas para compartirles de parte del Señor con respecto a la palabra que el Señor nos ha dado en este Así día. Y una de las cosas a las cuales el Señor nos ha hablado de una forma específica es de llevar un mensaje donde podamos entender, y por eso lo hemos denominado el poder del acuerdo. Así es. Cuando Poder del acuerdo. nosotros hablamos, ¿qué es ponernos de acuerdo? Es cuando por lo menos dos están sintonizados en lo que quieren. Así es. Reiteramos, es por lo menos dos o tres o cuatro o cinco o muchos de acuerdo en un mismo propósito, en un mismo Así sentir. es. Y a esto hacemos referencia en el poder del acuerdo. Es precisamente parte del proceso de lo que el Señor nos ha enviado con respecto a hablar, con respecto a los altares, ¿no? Con respecto a lo que es importante de traer la presencia de Dios, pero que una familia ore unida, permanezca unida y se establezca siempre unida, ¿no? Así es. Y aquí tenemos que entender que hay muchas cosas que están sobre la mesa puestas, pero que nosotros los hijos de Dios tenemos que tomarlas y vivirlas conforme a lo que el Señor ha establecido, conforme a lo que el Señor quiere en nuestras vidas y hacer a través nuestro. Cuando hablamos del poder del acuerdo podemos tomar miles de ejemplos que hay en la Escritura, ¿no? Aún el mismo Jesús dijo que un reino dividido no prosperará ni siquiera el de Satanás. Satanás no podría echar fuera a Satanás. Y si el Señor hace referencia de que Satanás no podría echar fuera a Satanás, de que el reino, ni siquiera el reino de la tiniebla podría dividirse, mucho menos el principio de la unidad que el Señor estableció. Recordemos que Satanás todo lo ha imitado, todo lo copia, ¿no? Pero uno de los fundamentos para operar, o uno de los principios para operar en una vida conforme a lo que Dios quiere y podamos recibir de lo que fue establecido para nosotros, la porción nuestra, definitivamente tenemos que caminar en acuerdo. Así es. Si no estamos de acuerdo en las cosas, si no estamos de común acuerdo, ¿cómo pediremos al Señor cosas a las cuales ni siquiera nosotros nos hemos podido poner de acuerdo? Suena un poco redundante, pero definitivamente ese es el principio. Y Jesús enseñó, y a través de toda la Escritura podemos encontrar ejemplos relevantes con respecto a la unidad, a todo el principio que se mueve con respecto a la unidad. Vamos a la Escritura, Mateo capítulo 18, versículo 19. Y aquí es un texto fundamental, donde el mismo Señor Jesucristo está hablando sobre la unidad. Amén. Vamos a la Escritura. Dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Reiteramos, definitivamente lo que el Señor estableció fue un principio de unidad. Un principio, así es. Cuando el Señor habla sobre la unidad es que estemos en un mismo sentido. En un mismo sentido. Y vemos que aquí algo lo que hace referencia el Señor es que si dos nos pusiésemos de acuerdo. Y no pone que únicamente grupos de a dos, por parejitas. Está diciendo que iniciando dos se pusiesen de acuerdo. Así es. Porque uno solo pues se pone de acuerdo, pero como mínimo dos. Claro. Y dos o tres, y Él prometió estar en medio de ellos, y todo lo que pidiéremos al Padre. En su Todo, nombre, absolutamente. Este es el principio de la unidad. Y hay cosas que a veces necesitamos y queremos que Dios haga en nuestras vidas. Pero para que estas cosas ocurran definitivamente es importante orar en unidad. No se trata de largas oraciones, sino de estar de acuerdo en un sentir y presentarlo delante del Señor. No se trata de ir 1000 veces tratando de convencer al Señor, sino de presentar nuestra petición y saber que es nuestro derecho como hijos y tomar lo que ya nos fue establecido a nosotros como herencia, como heredad. Y cuando nosotros vamos entendiendo estas leyes del reino de Dios, podemos operar conforme a lo que el Señor ha establecido. Una de las cosas que más me sorprende es que en este tiempo cuando se habla del reino de Dios, algunos únicamente lo resumen en dinero. Algunos creen que el reino de Dios entonces tenemos que estar rodeados de muchas cosas. Pero cuando nosotros hablamos de leyes del reino de Dios, es que definitivamente tenemos que estar educados, ser entendidos en las cosas, cómo ocurren y de qué forma actuar con respecto a todo el entorno nuestro. Si nosotros no somos estratégicos y entendidos en cómo operar en medio de las circunstancias, en medio de todo este ambiente a nivel mundial que está ocurriendo, en medio de la afectación económica que muchos hablan, si nosotros no somos entendidos de que la provisión del cielo viene por encima de lo que establezca aquí la tierra, de que los principios y los fundamentos del Señor están por sobre las cosas que puedan regir el mundo. La economía del cielo no se rige conforme a la economía que hay aquí sobre la tierra. No depende de la bolsa de valores ni de los movimientos de que se puedan realizar comercialmente. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando hay una familia que ora unida, definitivamente permanece unida. Amén. Pero cuando la familia permanece unida, dice la Escritura que todo lo que pidieren al Padre, en su nombre será hecho. Así es. Y este es un principio, Jesús lo dijo, Jesús lo estableció. Y si nosotros vemos los versículos anteriores, dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y cuando nosotros entendemos esto, todo lo que habla Mateo 18, pero a partir del versículo 17, cuando está delegando la autoridad, cuando está hablando de perdón, cuando está entregando estos fundamentos, este principio, tenemos que definitivamente entender que estos son leyes de reino. Y cuando el Señor habló del reino de Dios, habló de que hay unos principios que se mueven a través del reino de Dios y que tienen que ser manifiestos a través de nosotros los hijos. Y estos principios de reino habla también de estos, del cómo funcionar y el cómo operar en medio de las circunstancias. Así es. No podemos dejarnos traicionar por las emociones, no podemos dejarnos traicionar por los sentidos como lo hizo Adán, y mire qué consecuencias trajo esto. Lo que definitivamente necesitamos entender es que hay unos principios y que cuando caminamos conforme a estos principios veremos el resultado de lo que Dios estableció. Así es. Este principio lo estableció el Señor. Pero si nosotros vamos a lo largo de la Escritura, aún Moisés, ¿cuántas veces llamó unidad del pueblo? Todos los hombres de Dios siempre tuvieron una palabra para caminar en unidad. Pero en el cumplimiento de la Escritura, si vemos nosotros, para que pudiésemos entender lo que el Señor quería hacer, Él en Juan capítulo 17 levanta una oración y habla sobre la unidad. Y esa oración tiene respuesta.
Y le voy a explicar de qué forma. En Juan 17 él entra en intimidad y es tal vez una de las oraciones más profundas, en angustia, en agonía, pero no por lo que venía, sino por lo que él ya había hecho y el cumplimiento de la Escritura. Porque el Señor le está diciendo, dice que está orando al Padre y le habla varias cosas. Una, de que él, el Hijo y el Padre uno son. Uno son. Y le dice, así como tú y yo somos uno, todo lo que tú me diste se los di, pero también se los di porque es mío, pero porque tú me habías dado para que se lo diese. Unidad. Segundo, dice, a todos, Señor, te pido que no los apartes del mundo, sino guárdalos del mal, pero bajo el principio de la unidad. Posterior a esto, después de decirle guárdalos del mal, dice, Señor, porque tú me los diste y todo lo que, como tú me los diste, yo los cuidé, pero todo lo que tú me diste que yo les diera a ellos, se los di para que caminasen conforme a eso. Y después de todo esto viene una oración muy profunda del Señor. Y Señor, haz que ellos sean uno, como yo soy uno contigo. Principio de unidad, principio de acuerdo. Y es aquí donde el Señor, conociendo las leyes del reino, Él es el hacedor, Él es la palabra, Él es el dador de la vida, ora conforme a la Escritura. Posterior a esto dice, Señor, que permanezcan siendo uno, que sigan siendo uno. Sobre todo en el versículo 20, 21 hasta el 26, hablas con respecto al caminar en unidad. ¿Y dónde hay respuesta en estas oraciones? En toda la Escritura, pero la respuesta a esta oración es el cumplimiento del advenimiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Así es. ¿Cómo estaban todos? Unánimes y juntos, unidos, todos estaban siendo uno. En ese poder de acuerdo. Si nosotros hacemos un estudio de esta Escritura, la Reina Valera dice unánimes y juntos. ¿Por qué no dijo solo juntos? Sí. ¿O por qué no dijo estaban en unidad? Eso quiere decir dos cosas: unánimes y juntos. Unánimes en un mismo sentir, en una misma unidad. Y juntos se encontraban más de dos, no había uno solo. Habían 120 allí. Exacto. 120 allí orando. Y al estar los 120 allí orando, caminando bajo este principio del principio del acuerdo, en el principio de la unidad, vino el cumplimiento de la bendita palabra del Señor. O sea, aquí tenemos que entender varias cosas. Cuando vino el Pentecostés, era una fiesta que la estaban celebrando tanto el pueblo judío, pero los hijos de Dios en el entendimiento espiritual y caminando en el poder del acuerdo y entendiendo que ese era el cumplimiento. Ellos no sabían ni qué ni cómo, pero sabían que había una promesa y que se iba a cumplir, y caminando en este mismo sentir y juntos en unidad, en el mismo sentir y en unidad, vino el cumplimiento de la Escritura, de Hechos capítulo 2. Y cuando vino el cumplimiento de la Escritura, es allí cuando se consuma la promesa del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que el Señor se les apareció durante 50 días a muchas personas y como por último a 500 más, y después partió a la diestra del Padre, pero estuvo el cumplimiento, y es aquí donde nace la iglesia como fundamento, el principio del acuerdo. La iglesia caminando conforme a la promesa que el Señor les había dado. Esta es la respuesta a la oración del Señor, que sean uno. Y si nosotros empezamos a estudiar todo el libro de los Hechos, que es el nacimiento de la iglesia, podemos ver que el común denominador de la iglesia era estar de acuerdo. Así es. Se unían, ahora dice la Escritura, que se reunían en las casas. Se reunían. ¿A qué? A orar, estar en una misma unidad, a mantenerse. Y partían el pan en las mesas, quiere decir que tomaban la cena del Señor en las casas. Y todo lo que vemos, el desarrollo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de estos apóstoles, vemos cómo ellos caminan en esta dimensión, en el poder del acuerdo. Y es algo fundamental, y reiteramos, esta es la oración a la respuesta que el Señor hizo en Juan capítulo 17. Ser uno.
Desafortunadamente hoy los nombres de nuestras congregaciones pareciesen que nos separan, Que no pero tuviéramos definitivamente la iglesia es una una. sola, No hay así es. sino una, que es la iglesia del Señor. Así es. Cuando el Señor establezca su reino aquí sobre la tierra, Él estará buscando o estará a la espera de una iglesia, Así es. que esté preparada. Amén. Y cuando nosotros hablamos de una iglesia que esté preparada, es la iglesia. La iglesia. Entonces, he ahí una vez más el principio del acuerdo. ¿Qué pasa cuando hay dificultades? Hay El que permanecer en principio unidad. del acuerdo. Así es. ¿Cómo se busca al Señor? ¿Cómo se levanta un altar? En unidad. En el Manteniendo en principio ese del acuerdo. acuerdo, así es. Y es lo que ocurre cuando empezó toda esta situación sanitaria. Definitivamente, lo primero que hicimos fue, como familia, pedir dirección. Así es. Bueno, Señor, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Si nosotros no somos entendidos en lo que está ocurriendo y nos dejamos acobardar por la situación. Hoy hablaba con una persona y me decía, no, yo tengo miedo, tengo mucho miedo por todo esto que está pasando. En la empresa donde trabajaba ya murieron 3 y ahora ¿qué estamos esperando? Le dije, ¿qué están esperando? ¿Se mueran todos? No, eso no queremos, por eso. Es más el miedo que está llevando y porque desconocemos lo que el Señor ha establecido. Si usted y yo tenemos confianza de que Él es nuestra heredad, de que nuestra confianza está puesta en Él, no hay Así circunstancias, hay momentos difíciles, pero definitivamente esos momentos difíciles tienen que servirnos para catapultarnos a ese propósito que el Señor estableció, ¿es Así verdad? Y una de las cosas, reitero, que son fundamentales en esto, es el principio del acuerdo. Del acuerdo. Si la Así Escritura dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo, no dice algunas cosas, todo lo que pidieren al Padre, en su nombre hecho será. En su Porque Él nombre. estará en medio de ellos, Ujú. ¿cierto? Siempre y cuando estén en ese poder de acuerdo. en el poder Este, del acuerdo. Así es. Así es. Eso es lo que nos está hablando la Escritura el día Así de hoy. es. Esto nos lo habla en todo sentido, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel familiar, en todo sentido. El Señor Así lo es. estableció y lo dejó muy claro desde el principio. Porque si vemos las Escrituras desde el principio, cuando el Señor, en el instante que también hace a Adán, que es lo que primero que dice, no es bueno que el hombre esté solo, Claro. porque sabía que necesitaba a alguien. No voy a tocar otro tema, sino solamente ese poder de acuerdo, que Claro. tuviera alguien para poder mantenerse en unidad, para poder mantenerse en ese acuerdo, ¿cierto? Así es. Y siempre vemos, ahora miremos las Escrituras, aún cada uno de sus discípulos, de los apóstoles, cuando estuvieron ya después de que el Señor ha ascendido y empieza su labor ministerial, ninguno de ellos estuvo solo. Siempre cuenta, bueno, aquí estoy con Timoteo, aquí estoy con Silas, aquí siempre se mantenían en un poder de ese acuerdo, ¿cierto? Claro. Y se mantenían juntos. Es más, nunca enviaban a alguien solo. Nunca lo enviaban solo. Los mandaban de a Exacto. 2. Siempre El poder del enviaban acuerdo. una pareja exacta. ¿Por qué? Porque no desconocían, lo contrario, caminaban, operaban conforme al Exacto. principio que el Señor había establecido. Así es. Si 2 se ponen de acuerdo. Así Yo no es. sé qué circunstancia pueda usted estar enfrentando hoy. Yo no sé si la ve grande como Goliat o más grande como una montaña, o definitivamente no lo ve mucho más grande y no logra darle como de una forma de cómo enfrentar las circunstancias. Quiero decirle que no le hablemos más a nuestro Señor de nuestros problemas. Hay por ahí una canción que dice eso, sino que definitivamente le hablemos a las circunstancias del Dios que tenemos, Así es. que está por encima de Así cualquier circunstancia. Él venció en la cruz del Amén. Calvario. Dice la Totalmente. Escritura que Él consumó la obra, que todo lo que podía levantarse en contra nuestra lo expuso públicamente, o sea, lo expuso a la luz. Porque cuando es expuesto a la luz, todo lo de la tiniebla tiene que tener
perder poder Amén. y autoridad. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué forma estamos caminando frente a las situaciones? Y no se trata de vivir amedrentados o acobardados por las circunstancias que hoy está quejando el mundo. Se trata de aprender a caminar conforme lo que somos, Así verdaderos hijos de Dios. Y Así cuando es. usted y yo aprendemos a caminar como verdaderos hijos de Dios, entendemos que hay principios, que hay normas que fueron establecidas, y los que operan en estas normas verán un resultado. Amén. No nos acercamos a Dios simplemente porque Él cambie las circunstancias. Nuestro corazón tiene que estar preparado de que si las cambia, gloria a Dios, pero si siguen igual, gloria a Dios. Así Y es, si se en todo empeoran, momento. gloria a Dios. En todo momento, dar gloria a Dios. Así es. en todo Pero instante. tenemos que usted y yo tener nuestra mirada puesta en el Señor. Como lo hablaba mi esposa el miércoles en la enseñanza, puestos los ojos en Jesús, el autor y Amén. consumador de la fe, y no poner nuestra confianza en otras cosas, y mucho menos en cosas creadas por hombres, en Así es. ídolos que definitivamente no tienen nada de poder. Ujú. Usted y yo tenemos que aprender a confiar es en el Señor, que Él es el dador de la vida, Amén. que Él es Así el es. Todopoderoso. Sabemos Así que hay es. muchas circunstancias que han sido afectadas, que hay una economía cambiante, pero por sobre todas las cosas Él prometió ser el proveedor de las naciones de la Amén. tierra. Así Él es, sí, predestinó a sus hijos a caminar bajo su favor, de gloria en gloria, en sobreabundancia, eso lo estableció. El tema está en que usted y yo lo podamos entender y obedecer a estos principios a los que Él ha establecido. No es fácil enfrentar la vida solo. La vida solo cuesta un poco más. Claro. La soledad es algo Fuerte. arduo. La soledad debilita. La soledad deprime. Aunque hay personas que les gusta convivir solos. O bueno, convivir, si están solos no están conviviendo con nadie. Les gusta vivir Exacto, solos en hermano, ciertos sí. momentos. Pero una de las cosas que más deprime, definitiva, es el estar solo. El Señor dijo, no los dejaré solos. Dejaré al otro consolador con ustedes, que estará Así es. siempre con ustedes hasta el fin de los días. Dice que nos mostrará las cosas que han de venir. El Señor dice que todo lo que haga no lo hará antes de mostrarlo a sus profetas. Entonces, cuando nosotros entendemos todos estos principios de reino, empezamos a caminar, empezamos a operar no por circunstancias, sino bajo fundamentos, bajo principios de reino. Y cuando usted y yo caminamos bajo principios de reino, definitivamente veremos el favor de Dios. Así es. Veremos Sí, materializado lo que fue preestablecido antes de la fundación del mundo, como provisión y sustento nuestro, como lo que el Señor estableció para nuestras vidas, la porción que nos fue entregado a cada uno de nosotros. Tenemos que ser entendidos en las cosas que están ocurriendo. Tenemos que saber que los tiempos que están ocurriendo son difíciles, y que tal vez digan que vienen momentos muchos más difíciles, pero por sobre toda circunstancia tenemos que confiar en el Señor en Amén. todos los aspectos, Así en es. nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra provisión, en todo, definitivamente todo, nuestra confianza puesta en Él, no en las Así es. circunstancias. Y si hay momentos difíciles, pues este es el mejor momento de tomarnos de las manos y orar como familia. Este es el mejor Acercarnos a momento Él. de decir, Así es. perdón por todo el daño que he hecho, pero tomémonos de las manos y propiciemos que la obra del Señor se materialice en nuestras vidas, Así es, en amén. medio de nuestra familia. Si ha venido la enfermedad, tómense de las manos y tengan la confianza que el Señor es nuestro escudo y Él es nuestro sanador, que la salud es la herencia de los santos. No nos dejemos perturbar por lo que está ocurriendo, no nos dejemos afectar por lo que está pasando hoy, por el entorno, no nos dejemos Así es. afectar por las circunstancias. Ayer me llamó la atención algo, y podíamos ver en una casa cercana a la nuestra cómo hicieron una piscina de niños, ¿verdad? Y habían como 5 o 6 niños que se veían por primera vez en la vida, más o menos de 5 o 6 años. Usted va a decir, qué irresponsabilidad si estamos en confinamiento. Pero quiero que entienda esto. No fue en mi casa ni fueron No. niños nuestros. Pero lo que quiero que entienda es esto. Se reúnen los niños, nunca se habían visto. Tal vez no. Eran 2 parejitas de hermanos y dos solitos. No se habían visto, pero entablaron amistad y se divirtieron y jugaron con agua. No cabían en la piscina porque era una piscina muy pequeña, pero se divirtieron. Y volteé a ver a mi esposa y les digo, sí, ojalá nosotros fuésemos como ellos. Dice la Escritura que si fuésemos como niños, y eso es de lo que habla el Señor, uno de los principios.
y llegamos a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Por qué eran tan felices? ¿Por qué eran ellos tan felices? Porque eran niños. Pero porque no veían noticias. Sí, sí, bueno, también hablamos de eso. Porque una de las cosas que más afecta definitivamente es solo escuchar ese negativismo. Y yo le entiendo que a algunos les gusta estar informados de todo lo que pasa, pero si a usted le afecta las noticias, pues no las vea. Si no lo afecta, pues disfrútelas. Y eso es a lo que quiero hacer referencia, tantas cosas negativas de lo que se está hablando en estos tiempos y estamos desconociendo las 33,000 promesas que el Señor estableció sobre nuestras vidas. Una de estas promesas dice que si las aflicciones del tiempo presente, escúcheme, que las aflicciones del tiempo presente no se compararán con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En lugar de caminar bajo miedo, en lugar de caminar bajo circunstancias, si tomáramos las promesas de lo que el Señor estableció como heredad para nosotros sus hijos, no nos preocuparíamos por tantas pequeñeces. Ahora somos más que fuertes, somos supermanes. Yo creo que por encima de esto es la herencia que tenemos como hijos. Y es aprender a caminar bajo esos principios. Así es. Hay principios de reino que fueron establecidos. Y los principios del reino que han sido establecidos, definitivamente tenemos que aprender a caminar conforme a lo que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Entonces, quiero que podamos entender, en lugar de ver qué nos separa como familia, aprendamos a caminar qué cosas nos unen. Y creo que fundamentalmente es la vida en el Señor. Y cuando nosotros aprendemos a caminar en esta unidad, definitivamente veremos el favor de Dios y esa gloria de Dios manifiesta en nosotros y a través nuestro. Así es. Así es. Bueno, no sé, me gustaría tomar otro texto para complementar y cerrar la idea. Quiero que nos acompañen al libro de Eclesiastés, por favor. Libro de Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4 del versículo 9 en adelante. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. Muy clara esta palabra, y cómo habla, es hablando precisamente de eso. Nos está hablando de ese momento de la unidad, Así ¿cierto? es. Nos está hablando, el texto de hoy o la palabra que llevamos hoy es el poder del acuerdo. Así Pero es. ese poder del acuerdo, como lo iniciamos, está hablando que es mejor que sea entre 2 o 3, ¿cierto? O más. Pero Así aquí nos es. está hablando que qué bueno es mantener esa compañía. Muchas veces hemos escuchado este texto solamente para la pareja, ¿cierto? No. Para el matrimonio. Pero este texto aplica para todo. Muy claro dice la palabra que hay del que está solo, que muchas veces siente frío y no tiene ni con qué acobijarse, con quién acercarse para resistir ese frío, que aun cuando somos dos nos apoyamos aún en nuestro trabajo, en nuestras ideas. Es muy claro, porque a veces esas personas que andan solas no tienen o no es un diseño divino. Porque el Señor fue muy claro cuando dijo que ninguno de nosotros estaríamos solos, porque aún Él nos dejaría el Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, si tal vez alguna persona que le gusta vivir sola, pero tiene esa compañía del Espíritu No Santo, está pero solo. ¿qué hay de aquellos? ¿Qué hay de aquellos que de pronto quieren vivir solos, pero no quieren a nadie, que se sienten esos llaneros solitarios, que no quieren que nadie se le junte? Se rompe el diseño divino porque empiezan a llenarse de ese orgullo, de esa vanagloria, de que yo soy el súper, ¿cierto? Porque han roto ese diseño divino, que eso es lo que hace el enemigo, copiar lo que realmente el Señor fue el que lo creó. Entonces es muy claro aquí cuando habla de mantenernos en esa unidad, en ese poder de acuerdo, cuando somos 2 o 3 que estamos en esa unidad, que nos estamos manteniendo. Lo hablábamos ahorita a nivel espiritual, cuando nosotros citamos o deseamos algo delante del Señor, que fue lo que sucedió en Hechos. Espiritualmente ellos se mantenían unidos y se logró algo, pero eso se aplica para todo. Para todo, es necesario que mantengamos siempre esa unidad y ese poder del acuerdo con otro. Aún cuando hay muchas personas que pueden estar juntas,
parejas, aún hablemos de la pareja que puede estar juntos en una casa. Pero si no hay ese Pero no acuerdo, en unidad. cada uno Pueden puede dormir estar, en la misma exacto, cama y haber un gran abismo entre los dos. exactamente, exactamente. Entonces, es mantener ese acuerdo y esa unidad. Que esto, ¿quién lo da? El Espíritu Santo, el Así Señor, el es. Todopoderoso. Es el que nos da esa unidad y ese poder del acuerdo. Por eso dice el porque sin versículo 10, si caen, el uno levanta al otro. Así es, Definitivamente. totalmente. Pero ese es el poder del acuerdo. Aquí estamos hablando de unir fuerzas, pero definitivamente es el poder del acuerdo, porque es mejor dos. Que uno. Y en Así ese lo dice mismo la principio es que el Señor lo establece como una ley del reino. Esto es Amén. una ley del reino. Dijiste algo, nadie como llanero solitario va a Sí. ser tan efectivo. Claro. Y por más que uno quiera, ninguno de nosotros será el hombre orquesta. Sí, Ninguno podrá hacerlo definitivamente, aunque tengamos muchas capacidades, pero todo no lo podremos hacer. Así es. Pero cuando hay poder de acuerdo, que entendemos que dependemos del Señor en todas las circunstancias, no solo en algunas, no solo acordarnos de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles. Qué bueno que en medio de todo esto seamos obligados a buscar al Señor. Claro. En medio de Así todas es. estas circunstancias, yo creo que muchos que no oraban iniciaron su vida. Y hay muchos que están luchando si inician o no inician. Así es. Y es ahí donde tenemos que ser entendidos en las cosas. Si en este tiempo no lo aprovechamos, la pregunta es cuándo. Es verdad, y ese tiempo tuvo que haber traído muchas situaciones, porque hay muchos que podían vivir juntos en una casa, pero aún no se Claro. mantenían en ese acuerdo, en esa Mira, unidad. mira los índices de violencia Que intrafamiliar. iniciaron, exacto, cuando inició esa cuarentena, Claro. porque vivían muchos en una casa, pero no en unidad ni en acuerdo. Y el hecho de que hayan tenido que mantenerse por Así un es. tiempo encerrados todos en el mismo lugar, ¿cuánto conflicto trajo a muchos que no estaban en esa unidad, que no se Así mantenían es. en ese acuerdo? Pero por eso es que cuando nosotros empezamos ese camino con el Señor, logramos esa verdadera unidad, porque se Así logra es. lo que aún dice su palabra, que en el Señor hay ese amor, hay esa paz, hay Así ese es. gozo, hay esa templanza. Todo lo que logramos en el Señor, lo logramos es gracias a su Así amor es, sobre así nuestras es. vidas, para mantenernos en esa unidad y en ese acuerdo, que es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Quiero como cerrar la enseñanza y le digo, lo que pueda estar enfrentando hoy, Así es. aunque no le vea solución, porque en lugar de angustiarse y de preocuparse, que el preocuparnos es hacer algo antes de hacer algo para solucionar, por eso es preocuparnos, que definitivamente dice la Escritura que ¿quién de nosotros en su angustia crecerá un codo? Ninguno. Definitivamente no Ya está creceremos. Si fuese así, entonces ¿cuántos gigantes habrían sobre la Sí, tierra? es verdad. Pero si en medio de lo que está ocurriendo, usted no convoca a su familia, a sus seres cercanos, independiente de cuál sea su núcleo familiar, si usted no convoca y si definitivamente está solo, mire, ahí está nuestro número de contacto. Y en este número de contacto, háganos saber cuál es su petición y créame que Sí. no está solo. Nos vamos a unir a orar bajo este Amén. principio de Así ley. es. Ahí Así está es. nuestro contacto. Háganos saber, si quiere envíeme una nota de audio, si quiere hágame una llamada y yo le devuelvo la llamada, o háganos saber qué circunstancias pueda usted estar enfrentando hoy. Sí, sí. Si es que definitivamente está solo o no tiene con qué orar. Y nos unimos en usted, y dice la Escritura que si 2 o 3 se unen, todo lo que pidamos al Padre será Lo hecho. hará. ¿Ya apareció Así el contacto? Así es, ahí está. Ahí está el contacto Apareció en el pantalla. bendito contacto por fin. Entonces, en este contacto háganos saber qué situación está ocurriendo. Y créame que nos vamos a unir y vamos a orar para que ese favor de Dios se materialice en su vida. Pero ahora, si no está solo, únase en familia. Amén. Únanse por favor en familia y pidan al Padre. El Señor dijo, pidan en mi nombre. En mi nombre. Y todo lo que pidan al Padre será hecho. Así es. Pidan, no duden en hacerlo, pídanlo. Esa es la confianza de los hijos de Dios, que podemos entrar confiadamente sabiendo que en Él hay respuestas. Amén. Así es. Bueno, Así bendito es. Señor. Entonces,
esta palabra no viene de nosotros, esta palabra viene del Señor. Así es. Si tú la estás recibiendo el día de hoy, es Dios que te está hablando a ti, es el Espíritu Santo que está hablando al interior tuyo. Entonces recíbela por favor y atiende a lo que el Señor está diciendo. Nos dice la palabra que debemos ser oidores y hacedores de la palabra, o sea, que lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, que se realice también en nuestras Así vidas. No te es. quedes solamente con lo que oíste, sino empieza a actuar sobre lo que acabas de recibir de parte del Señor. Así es. Y comprende que no estás solo, que el Señor aún te ha dejado al Consolador, que es el Espíritu Santo, que Así aquellos es. con los que están a tu alrededor debes aprender a mantenerte en esa unidad, en un poder del acuerdo, para que Así todo es. en tu vida te salga bien, para que en tu vida empieces a ver esas bendiciones Amén, del Señor, así es. porque es un diseño divino, el mantenernos Bendito en Dios. unidad, el mantenernos juntos. Esto es lo que el Señor habla hoy a cada uno de nosotros, y recíbelo allí donde tú te encuentras con los tuyos y aprende a caminar en ello. Como leyes de reino. Así es. Bendito Dios. Bueno, Gloria Padre, a que Dios. esta palabra halle tierra fértil, Señor, Así es, y bendito fructifique Dios. para la gloria de tu santo Amén. nombre, Señor. Oh sí, bendito Rey. Vamos a disponernos a tomar la Aleluya. cena del Señor en esta noche. Y le invito que con esta misma reverencia nos acerquemos Así es. confiadamente. Sí, Señor. Padre, gracias, Señor. Oh sí, bendito Gracias Dios. por lo Te que tú damos has iniciado y gracias. por la vida tuya en nosotros. Aleluya, así es. Dice la Padre bendita Santo. palabra de Dios en 1 de Oh Corintios bendito Rey. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bendito Dios. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Esa es Padre, tu por bendita palabra. Así Padre, es, bendito Dios. No solamente hoy te recordamos, Señor, Oh sí, Señor. sino hoy en nuestra condición de hijos, Señor, Así es, aceptamos bendito Dios. que esta es tu carne preciosa y esta Amén. es tu sangre Así es, preciosa, Señor. Espíritu Santo. Gracias, bendito Rey de la Gloria. Gracias por esa obra que ya has hecho y por la herencia Así que es. tenemos. Es la vida tuya en nosotros, bendito Oh sí, Rey. bendito Dios. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Todos pueden Amén. participar de la cena del Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Dame la gloria es para ti. Bendito eres, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Bueno, de verdad que es un gusto hoy haber compartido palabra de parte del Señor sobre Así nuestras es. vidas. Hoy en una reunión más de nuestras reuniones habituales que tenemos el miércoles a las 8 y el sábado a las 8 de la noche. Así No sé es. si quieres saludar a alguien. Quiero saludar a aquellos que se han conectado, que están A los que aquí escriben, porque hay recibiendo esta varios palabra. conectados, pero no todos escriben. Wilson González, Dios te bendiga, qué bendición que estén allí, hacen parte de esos altares familiares. Yuri Nelson, qué bendición que puedas estar Hace allí. día no nos vemos, Sí, hace día no señor. nos vemos, que sea este martes. Que este martes podamos estar allí en ese altar familiar. Miriam, Dios te bendiga. Carlos Rosso, sé que no están, Muy fieles tuvieron ahí. que salir, pero
Qué bendición que puedan estar allí. Mami, Dios te bendiga desde Bogotá, toda la familia ya. Señora Mami. Familia Parra Nemocón, qué bendición. Jairo Antonio Arbeláez, Jairito, Bogotá, qué chévere. ¿cómo están? Jairito, Qué Dios lo bendición. bendiga. Saludos a Gloria Sandra, ese Dios. muchacho que está grandote. Grande, grande. Rudy, Sí. Dios te guarde, bendiciones. Hijos de la casa. Adriana, qué bueno que estés también aquí Wow, recibiendo qué palabra chévere. del Señor. Numael Sánchez, qué bendición que estén allí también acompañándonos. Así es. Andrea, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ojalá Andrea. puedas estar este martes también en el Claro tiempo que de sí, oración. claro que sí. Hadlady, bendiciones a toda la familia allí. Bueno, Ánimo, Claudita. ánimo, ánimo, Hadley, ánimo. Así es. Señor es fiel. Amén. Claudita. Claudita, qué bendición también tenerte allí. Doña Nancy, bendiciones. Gloria a Dios que estén allí todos conectados. Michael y Jennifer, qué bueno. Preciosos. Familias que hacen parte de la casa Así es. Fuente de Vida. Nos alegra mucho que puedan estar allí también Y recibiendo los que no de alcanzamos a bendición. saludar, de verdad que Así es. qué bueno poder estar hoy aquí presentes y bueno, traer algo de parte del Señor, una ley de reino, el Así es. principio del acuerdo. Amén. En así lugar es, de no nos pelear, olvidemos. pongámonos de acuerdo que eso el Señor algo Señor hará. hará. Dice la Señor escritura, hará. ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así es. Así es. Esa es su promesa. Bueno, les bendecimos a todos, qué bueno que puedan estar allí recibiendo esta palabra del Señor. Su fidelidad también es muy Así buena es. para con el Señor. Entonces, porque se han mantenido, porque han podido estar en esa unidad y en ese Así poder es, del así acuerdo junto con esta casa pastoral. Entonces nos alegra mucho de tenerlos en esta noche. Les recordamos nuestros tiempos a través de estas redes. Miércoles y sábado 8 de la noche, nuestro tiempo de altar familiar que también lo tenemos. Si usted ha llegado por primera vez a esta conexión y usted ha escuchado esta palabra y desea saber o hacer parte de ese altar familiar, que es un tiempo devocional, Así es. para que usted pueda estar en esa unidad con su familia, le invitamos que a ese número de contacto que usted está viendo en este instante nos escriba, por favor, para nosotros darle las indicaciones para que Así usted pueda es. ser parte de ese altar Ahí familiar. está nuestro número de contacto Así y estamos para servirles. Bueno, vamos a orar y vamos Así a es. quedar despedidos. Altar familiar lunes 8, reuniones miércoles y sábado. Amén. Padre, te damos Oh, gracias, bendito Señor, por Dios. este momento. Bendito Así es, Señor, es una asamblea de los santos, Señor. Aleluya. Damos gracias y Así la es. gloria a ti, Señor. Oh, Padre, Santo. declaramos una semana de Así favor es. tuyo, Señor. Tendemos esa bendición. Padre, a cada del familia. norte, del sur, del Aleluya. oriente, del occidente, Señor, Oh, que sí, tu bendito favor, Dios. tu gracia, Señor, Oh, sí, visite bendito cada uno de tus hijos, Señor. Así es, Que la bendito salud Espíritu tuya, Santo. Señor, la herencia de tus hijos, Señor, sea sobre cada uno Oh, de sí, nosotros, Señor. Señor. Así es, bendito Nosotros, Dios. tus hijos, sí, estamos Padre Santo. bajo el pacto Amén. que es por sobre todos los pactos. El Aleluya. pacto de la sangre del Cordero, Así Señor. es, Y bendito ninguna Rey. plaga tocará nuestra morada, Nada, Señor. Padre. Es Así es, lo nuestra creemos, confianza, lo Señor. tomamos. La ponemos en Así ti, es. Señor, y confiamos Aleluya. que la obra hecha por ti está. Amén, aleluya. Muchas gracias, Así es, Señor. bendito Bendito Rey. y Toda la alabado gloria sea es tu tuya, nombre, Señor. Señor. En el Gracias. nombre de Jesús. Bueno, el Amén. Señor los continúe bendiciendo de gran manera. Le reiteramos, si alguno necesita, estamos para servirles. Estamos para servirles. Así es. Dios Les lo guarde. amamos, les bendecimos. Dios les guarde.